noticiero El Lado C. Estos son nuestros titulares. Primero, el científico Julius Stravonovic creó una máquina del tiempo y ha traído a 4 personajes importantes del pasado. En los deportes se le rendirá tributo al periodista y locutor Alberto Piedrahita. Y en entretenimiento veremos el escándalo que protagonizaron los canales privados y los canales regionales en el show de Laura en América. Comencemos. El científico Julius Stravonovic ha creado una máquina del tiempo y ha traído del pasado a 4 personajes relevantes de la historia. Ahora vamos con nuestra reportera Jessica, que está en el lugar de los hechos. Adelante, Jessica. Gracias, Joana. Nos encontramos acá en el laboratorio de Julius Stravonovic. Vamos a ver si podemos tener un acercamiento con aquel personaje que logró traer a grandes personajes que hicieron grandes hazañas en su pasado. Vamos, por favor, acompáñenme. Buenas tardes, señor. ¿Cómo es su nombre? Señorita, soy Stravonovic. Julius Stravonovic, ¿verdad? Sí, señor. Cuéntenos, ¿qué personajes trajo usted a este presente? Yo traje unos personajes, 4 personajes, 4. 4. Un cavernícola. ¿Al azar? Sí. Ellos fueron al azar. ¿En qué tiempo se demoró usted trayendo estos personajes? 20 años. 20 años. Sí. ¿Será que puedo lograr un acercamiento con estas personas? Sí. Acerquémonos, por favor. Buenas tardes, ¿quién es usted? ¿No me puedo comunicar con él? Él es el tiempo de la comunicación, no. ¿No se comunicaban? Solo figuras. Pictogramas y... Ok, ¿puedo acercarme a otra persona? Sí, yo creo que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Mi nombre es Johannes Gutenberg, pero... El creador de la imprenta, ¿verdad? Sí, pero ¿qué estamos haciendo acá? Estamos en el año 2014. Ustedes hacen parte de un experimento. ¡Santa madre de Hitler! No lo puedo creer. Pero es muy importante para nosotros que usted nos cuente sobre su pasado. ¿Qué hazañas grandes nos puede contar sobre la imprenta? Claro, aunque no entiendo muy bien los acontecimientos y no sé qué es esta cosa, le diré que las hazañas que logré con la imprenta fueron generar conocimiento en todas las personas, ¿no? Yo creé la prensa de madera con una prensa de uvas y unos tipos móviles que eran unas planchas metálicas que contenían letras y que se podían prensar con tinta de uva en algunos papeles. Esto generó un gran beneficio. Pude lograr imprimir 160 Biblias en 4 años, algo que ningún escriba ni ningún monje había podido hacer. Pues hecha la imprenta, hecha la revolución. La revolución, ok. ¿Me puede contar quién es la otra persona que está al lado suyo? Pasad, venid todos a este bello lugar. Damas y caballeros, señoritas y jovenzuelos, pasad ¿De quién está hablando? de Lutero. ¿Y qué tiene que contarnos de él? Buenas tardes, de las discúlpeme. revoluciones. Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Adelante, si quiere nos puede hablar por este medio. ¿Quién es usted? Sí. Yo soy Lutero, el ¿Y qué tiene famosísimo para Lutero. contarnos? ¿No sabe lo de mi revolución? No, señor. Ajá, señorita. Yo fui aquella persona que generó conocimiento a partir de las 95 tesis. ¿Tampoco ha escuchado sobre eso? Claro que sí, el abuso de las indulgencias, ¿verdad? Era totalmente injusto y deshonesto que la gente tuviera que pagar para poder ir al cielo. ¿No está usted de acuerdo conmigo? Claro que sí, pero cuénteme, ¿se hizo un cambio en esa actualidad? Claro, señorita, demasiados cambios. Por ejemplo, la gente ya quería conocer todo lo que estaba oculto dentro de la iglesia y a partir de esa revolución que se creó con mis 95 tesis, todos pudieron tener conocimiento de lo que pasaba allí. Además, también quisieron cambiar su sistema político por el cual habían sido manipulados todo el tiempo atrás. Muchas gracias. Volvemos a estudio, Joana, no sin más contar que esto ha sido una gran hazaña impresionante. Grandes personas que han... No, volvemos a estudio, por favor. Última hora. Han descubierto unos archivos secretos sobre la historia de la llegada de la imprenta a Colombia. Tenemos a nuestra reportera Clara Urbina y Alison Infante en el lugar de los hechos. Adelante, chicas. Así es, Joana. Nos encontramos aquí en el Museo de la Imprenta Nacional haciendo un cubrimiento especial sobre la llegada de la imprenta a Colombia. Buenas tardes, queridos televidentes. Como ya lo dijo mi compañera, nos encontramos aquí en el Museo de Artes Gráficas de Bogotá, el cual fue fundado en 1964 por el tipógrafo Tarcisio Higuera con motivo del centenario de la primera publicación del Diario Oficial. A continuación, les contaremos una breve historia sobre la llegada de la imprenta a Colombia.
En el Museo de Artes Gráficas nos encontramos con un mural muy hermoso pintado por el maestro Luis Alberto Acuña. Así es, Alison. En este momento nos acompaña Fabio Avellaneda, quien nos dará una breve explicación acerca del mural. El mural lo pinta, como usted lo dice, el maestro Luis Alberto Acuña en el año 1973 y él quiere representar cómo se imprimen las ideas, iniciando con un panel del inicio a la pictografía, del inicio al dibujo, cómo nuestros antepasados hacían arte rupestre y arte petroglífica. Ahí tenemos que examinar que el arte petroglífica se talla sobre la piedra y arte rupestre se pinta sobre la piedra. Nuestros antepasados pintaban como la cacería, como recolección de alimentos, ya que ellos querían escribir una vivencia, una experiencia para el futuro. De esta pictografía pasamos a los jeroglíficos. Los jeroglíficos fueron utilizados por los egipcios. En Egipto utilizaban dibujos codificados. Estos dibujos, como lo podemos observar con un anciano y jóvenes que interpretan el conocimiento de generación en generación. Eso se marca mucho en esta época y sigue existiendo. Mi abuelo es diseñador, mi padre también, y desde luego yo también voy a ser un pintor o voy a seguir con las artes gráficas. Se ha acabado un poco, pero sigue esa tendencia. En el tercer panel vamos a encontrar la evolución de estos jeroglíficos, donde vamos a encontrar el alfabeto. Los jeroglíficos evolucionan hasta que llegan los fenicios, y entonces empezamos a dar un ejemplo que yo doy, que es de un pájaro y sigue evolucionando ese pájaro llega a un pico, del pico lo volteamos, queda un triángulo y le ponemos un palo y ahí sale el hada. Nosotros sabemos que las letras son dibujos codificados. Entonces, este alfabeto lo crea como tal el Imperio Greco-Romano. El Imperio Romano se examina como el imperio más grande que ha existido en las edades. De esta edad del Imperio Romano pasamos a la Edad Media. En la Edad Media los únicos que podían leer y escribir eran los monjes. Los monjes como tal, ellos dominaban el mundo, porque ellos dominaban la imprenta, el conocimiento. Y el que tiene el conocimiento tiene el poder. Por lo tanto, la iglesia mandaba sobre todo el mundo. ¿Qué pasa? El mundo se cansa de esto, la sociedad se cansa de esto y llega el humanismo. En el Renacimiento vamos a encontrar personajes importantes como Da Vinci, Shakespeare, Miguel Ángel, todos estos personajes importantes, y por eso vamos a encontrar a Johann Gutenberg, porque Johann Gutenberg para mí es uno de los personajes más importantes para la educación, no solamente de Alemania, sino para el mundo entero, como Colombia. Por eso el maestro Luis Alberto Acuña pinta este panel, donde representa a los jesuitas. Los jesuitas son los primeros que llegan con la imprenta, porque si nosotros vemos en la parte inferior del panel, vamos a encontrar al sacerdote, se me escapó el nombre. Bueno, estos jesuitas buscaban la educación como un medio de culturizar a la gente, la religión, todo el cuento, porque ya no lo hacían como en la Edad Media, que era crucificarlos, era quemar a la mujer, sino creía en Dios, era una bruja. Entonces acá ya lo educaban, por eso fundaron universidades como la Universidad Javeriana, colegios como el Colegio San Bartolomé y la imprenta. De esto llegamos a la imprenta de los españoles, porque los jesuitas son desterrados por la corona española, ya que ellos siguen siendo un monopolio, siguen siendo terratenientes, y en la imprenta real ya vamos a encontrar que hay documentos religiosos, pero también científicos. Ellos imprimen el primer documento, el primer libro, que se llama La Historia de Cristo Paciente, que lo encontramos acá en el Museo de Artes Gráficas. En la imprenta real estaba funcionando como una entidad española, pero también había otra imprenta de Antonio Nariño. No se sabe muy bien cómo se llamaba esta imprenta. La cultura, la historia colombiana le pone imprenta patriótica, ya que Antonio Nariño imprime allá los derechos del hombre y del ciudadano,
imprime el primer periódico de Colombia que se llama El Aviso al Terremoto y imprime, esto está en duda, el primer periódico revolucionario de Latinoamérica que se llama La Bagatela. Entonces, como conclusión, Antonio Nariño es el primer periodista colombiano que ha existido. Y finalmente vamos a encontrar las instituciones más importantes para las artes gráficas, que es el SENA, el Ministerio de Cultura, las escuelas gráficas salesianas y personajes importantes como ellos, como el señor que tiene el papel periódico ilustrado, que es Alberto Urdaneta, el fundador de el virrey Flores y Antonio Espinosa de los Monteros. El virrey Flores es el que tiene este mazo y el virrey Flores, el de sombrero, quienes son los que fundan la imprenta real. Y este personaje muy importante para nosotros, ya que es el primer director de la Universidad Nacional y es tipógrafo, es diseñador de letras. Y personajes muy importantes como los hermanos Carvajal, los fundadores de Carvajal Pulpa y Papel. Hasta 1863, cualquier entidad pública podría publicar sus leyes. El pueblo estaba un poco confundido porque no sabía cuál se regiría. El presidente Manuel Toro implantó el diario oficial, en donde aparecerían todas las leyes y si alguna no apareciera allí, no se regiría. Bueno, el primer ejemplar del diario oficial se realiza el 30 de abril de 1864 y lo encontramos aquí en el Museo de Artes Gráficas. Hasta aquí llega nuestro recorrido por el museo. Sigan en estudio. Buenas noches. La sección deportiva comienza con una triste noticia. Muere Alfonso Piedradita Pacheco, periodista y maestro. Comenzó sus inicios en Caracol Radio. Después pasó a dirigir la sección de deportes en RCN Radio. Después de eso, volvió a Caracol y perteneció al programa La Luciérnaga hasta hace unos días, cuando su salud empeoró. Ahora Mafe contará un poco de su biografía. Gracias, Andrés. Hoy Alberto Piedradita fallecido. Él nació el 1 de septiembre de 1931. Fallece hoy, 20 de octubre del 2014. Él de sus inicios se trasladó acá, a Bogotá, a iniciar sus estudios en producción radial. Gracias. Ahora vamos con unos reportajes a la mano de Daniel y Nicolás. Daniel y Nicolás, adelante. Antes de comenzar nuestro homenaje póstumo al padrino de la radio, hablaremos un poco sobre la historia de esta. Exacto. Empezamos en 1835 cuando Samuel Morse creó el primer telégrafo eléctrico. Posteriormente, en 1844, se inaugura la primera línea telegráfica de Baltimore a Washington, Estados Unidos. En 1864, James Maxwell descubrió el movimiento de las ondas de la electricidad y formuló la teoría sobre las ondas electromagnéticas que viajaban al igual que la velocidad de la luz. Posteriormente, encontramos en 1875 a Alexander Graham Bell. Él obtiene la primera transmisión de la voz humana a través de un cable eléctrico, dándole así origen al teléfono. En 1876 aparece Thomas Alva Edison, quien inventó el fonógrafo, con el que se fue capaz de grabar y reproducir sonidos. Posteriormente, en 1866, Henry Hertz descubrió el perfil de las ondas electromagnéticas y obtuvo su unidad de medida, dando así origen a las ondas hertzianas. En 1897 aparece Guillermo Marconi, quien a través de los inventos científicos dichos hace sus conocimientos y aparece la telegrafía inalámbrica y por eso es conocido como el padre de la radio. En 1906 encontramos a Reginald Fessenden. Gracias a este hombre, los navegantes del Atlántico escucharon por primera vez la voz a través de la radiotelegrafía, dándose origen a lo que muchos consideran la primera práctica radial. En 1916, este visionario consiguió con el plan que convertía la radio en un artículo de hogar, con la idea de llevar música. ¿Pero quién era este visionario, Nicolás? David Sarno. Exacto. Muchas gracias. En 1920 se iniciaron las emisiones regulares de la radio a través de la KDKA, en un garaje de la propiedad de Westinghouse, transmitiendo las elecciones presidenciales de Estados Unidos, obviamente. En la época de 1918 a 1923 se dio el fortalecimiento de la radio en Europa y América. En promedio había un aparato por hogar. En 1927 el 25% de los hogares americanos contaban con un aparato radial. En 1930 a 1940 la radio alcanza su edad de oro en el mundo. Hola, estamos acá desde Ciudad Salitre.
Exacto, Nicolás. Y nos vamos a dirigir a continuación a unas personas que nos van a dar su opinión sobre la radio en Colombia. Acompáñenos. Buenos días, nos encontramos acá con la señora Carmen Sánchez y le vamos a hacer unas preguntas. Entonces cuénteme, ¿cómo ha sido su experiencia con la radio? Pues realmente cuando escucho pues Radio Santa Fe y los programas de Cundinamarca al día, que son los que más me interesan, de la situación, cómo está la regional de Cundinamarca o situación económica, cuando habla el gobernador de Cundinamarca, cuando la situación de los pueblos, en la cuestión del agua, que muchos pueblos no tienen agua, la mayoría de los pueblos de Cundinamarca no tienen agua, como Fusagasugá, bueno, cantidad de pueblos. ¿Qué más? Cuénteme qué cambios le haría a usted como el programa radial o la radio o lo que escucha. Pues no es un radio, o sea, los locutores son estructurados para hacer las preguntas adecuadas y ellos van directamente, y en televisión creo que tienen también unas encuestas a la población civil. Entonces, ¿se siente a gusto con Sí, todo claro. lo que se hace? Claro, es una radio que pues tiene buenos locutores y entrevistadores. No, bueno, así tenemos, muchas gracias. A la orden. Bueno, estamos acá con María Elena Díaz y vamos a continuar con nuestras preguntas. Cuéntenos, vecina, ¿cómo ha sido su experiencia a través de la historia con la radio? Bueno, a través de la historia con la radio, cuando estaba muy pequeña, pues buenísima, porque no había más entretención sino la radio, no estaba la televisión. Claro, sí. Sí, entonces era un medio para comunicarnos en todo. Sí. En esa época cuando usted era niña, ¿recuerda algunos programas o...? Recuerdo los programas antes de salir a estudiar, que era la Flota Mercante Gran Colombiana, porque más o menos cuando colocaban su disquito de la canción de la Flota Mercante Gran Colombiana, corra para ir a estudiar. Sí. Y luego por la tarde es que no había buenos programas. No recuerdo si en ese tiempo estaba que La Ley contra el AMPA, que música colombiana. Me fascinaba el programa del mediodía, pero fue unos años más grande, de refranes, adivinanzas que tenían por la emisora, la emisora, ¿cómo se dice? Como la del departamento, ¿sí? Regional. La regional, correcto. Sí. En este momento se me fue el nombre de la emisora. ¿Y qué más? Música colombiana. Listo, sí. Vecina, ¿qué emisora escucha actualmente más? Actualmente escucho Caracol. Y por ahí a las 7:30, a las 7, un poquito de RCN, donde está Fernando Londoño. Claro, sí. ¿Cómo se llama el programa? No. Yo lo escucho, digamos, de 7 a 8:30. Y luego Caracol lo escucho desde por la mañana hasta las 12 que se termina. A veces dejo noticias, otras veces escucho el del deporte, que entrevistan a los jugadores de fútbol a veces, pero cuando estaban... El pulso de fútbol. Sí. Y por la tarde luego lo apago, porque el programa que sigue no me gusta, porque... ¿Qué le digo yo? Ese programa era bueno, pero ya no me están gustando porque colocaron unos músicos que no me gustan, cambiaron los invitados y todo, entonces ya no me gusta, entonces vuelvo y lo coloco a las 4 de la tarde para escuchar la Lucierna hasta las 7 de la noche, o sea, escucho radio casi todo el día. Claro, sí. Bueno, vecina, ya que nos dice que escucha radio todo el día y pues me imagino que también ve televisión, que si usted pudiera, ¿qué cambios le haría a la radio y a la televisión para que fuera más de calidad? Para que fuera más de calidad sería menos propagandas, porque repiten la misma propaganda 5 o 6 veces en el cuarto 20 minutos de propaganda que dan, y fueran, bueno, entonces los programas serían más cortos, colocarían más programas y sobre todo que colocaran programas culturales. Claro. Sí, que hace falta mucho la cultura. Sí. Porque entonces todo el día escuchando solo propagandas, en eso se va y entonces que le meten a toda la juventud
y a las personas que compren paquetes, que compren gaseosas, que compren de todo y que no coman la comida como deben de comerla. Y los sacan totalmente de la cultura, de las cosas que realmente son necesarias para, digamos, como es, cultura general y menos política. Porque la misma política la repiten toda la mañana, la vuelven a dar al mediodía, la repiten en la noche. Sí, sí. El noticiero es exactamente el mismo, mañana noche. O sea, yo ya no veo noticieros no me gustan los canales nacionales. No me gusta ni Caracol, ni RCN, ni de pronto una gotica del Canal 1 y eso no, demasiadas propagandas. Me gusta el canal DW Alemán Latino, porque ahí sí el programa es variado y no hay propaganda de nada de comidas, de nada de todas esas cosas, como se le dice, chatarra. Sí, sí. Ahí dan es cultura, entrevistas a las personas, sí dan política, pero un cuarto de hora, y me parece bonito. Yo desde que lo pueda todo el día lo escucho, si no tengo radio. Claro, sí, sí. O si el programa en la radio está demasiado cansón, porque hay veces que el de la radio ahora se dedicaron, por ejemplo, me gusta Caracol, me gusta, pero ya, por ejemplo, ahorita lo tengo apagado porque es demasiado política y de lo mismo. Sí, sí, sí. Y están cargados a una sola política y no son parejos en la política, sino están cargados para un solo lado. Parece que el político de moda de ellos fuera el dueño de la emisora, ¿no? Entonces, ese pedacito, entonces es mejor escuchar música. Claro, sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Así es, estamos acá desde el barrio Pablo VI haciendo un reportaje sobre la radio. Exacto, amigo Daniel. A continuación haremos unas preguntas a los ciudadanos sobre la historia de la radio. Entonces, acompáñennos. Gracias. Continuando con nuestro reportaje, estamos con don Juan y con don Edgar, que nos van a responder algunas preguntas. Cuéntenos, don Edgar, ¿cómo ha sido su experiencia con la radio? La primera pregunta me preguntaba que en qué tiempo la ha conocido. Ah, sí, sí. Bueno, eso hace por ahí 45 años, que me acuerdo, ya que se me acuerdo. Y la primera radio que conocí fue cuando no había sino solo una emisora que se escuchaba en los campos, y yo soy del campo, pues. Era Radio Supatense, que no había sino una, y la dirigía un padre, un sacerdote que se llamaba José Ramón Sabogal. Hablando de Radio Sutatensa, ¿qué hacía Radio Sutatensa por las personas? Bueno, lo más bueno que, información solo de Boyacá más que todo la daba, porque aquí en Cundinamarca también la cosa. Y información y más que todo era solo de la religión católica. ¿Qué programa recuerda usted cuando era hace un tiempo? Sobre la radio. Sí, señor. Pues, como esas emisoras son allá como municipales más que todo. Entonces no hay así como un programa de radio para todo, un programa ya muy extendido. Entonces ya esas emisoras son pequeñitas. ¿Usted, don Edgar, aparte de que nos contaba de Radio Sutatensa, se acuerda de alguna? De Santa Fe, me acordaba de eso de Santa Fe, que más que todo pues uno para las noticias y música. Claro, sí, claro. Porque en ese tiempo no había no había equipos, no había televisión, noticias. Claro, sí, señor. Don Juan, cuéntenos, digamos, actualmente qué problemáticas ve usted por la radio. No sé, como mucha publicidad y no da mucha información. Sí, eso sí, más que todo, mucha propaganda que no llama. Sí, sí, sí. O sea, lo más de dar como información que le interesa, inclusive en el campo, que le interesa a la gente. Y un poco como de propagandas que uno no le dé sentido, ¿no? Claro. Como decir esa vaina de programas de grupos que llaman. Ellos tendrán su problemática, como se llama, como la religión y la evangélica. Bueno, entonces es una vaina de esas que a uno no le gusta eso, uno no ve como conformes. Ah, claro. ¿Y usted, don Edgar, qué problemáticas le ve a la radio actualmente? Igual de eso también, tanta cosa, tanta publicidad de cosas que no son ciertas. Eso,
yo le veo ahora, así que no. Y por último, ¿qué importancia ha visto usted que le ha dado la radio a Colombia? La radio en Colombia, ¿qué importancia ha tenido? No, eso de la radio, más que todo la información, las noticias. Para mí lo mejor que las noticias, que cualquier pobre tiene un radio y se está informando con alguien, o sea, donde viva, de lo que está pasando. Si no tiene televisor, tiene Sí. radio y algo. Sí, las noticias. Bueno, muchísimas gracias. Juan, Demetria. No, señor. Gracias. Vamos a esto. Prosiguiendo con nuestro homenaje póstumo, hablaremos ahora de El Padrino de la Radio. Alberto Piedradita Pacheco nació el 1 de septiembre de 1931 en el Líbano, Tolima, e inició su camino en el mundo de la radio en 1948, ejerciendo inicialmente como cobrador, control y hasta celador. Poco a poco, y con gran disciplina y talento, aprendió los secretos de este medio de comunicación, al punto de convertirse en uno de los grandes comentaristas del ciclismo y fútbol en la cadena Caracol. Las transmisiones de la Vuelta a Colombia en bicicleta lo llevaron a la fama, gracias a su peculiar voz y a su inconfundible estilo narrativo. El veterano periodista se destacó también por sus cubrimientos en las más importantes carreras ciclistas del mundo, como el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, entre otros. Igualmente, estuvo en varios mundiales de fútbol, Copas Américas y Libertadores. Frases como "la pildorita para la memoria", "péguele al perrito" y "nunca pierda la dulzura de su carácter" lo hicieron un icono de la radio. En marzo pasado, el Padrino había sufrido 2 infartos por los que tuvo hospitalizado varios días y de los que salió bien, según comentó entonces su hija. Piedradita Pacheco trabajó en programas como La Barra de la 12, Pasé tarde con Caracol y La Luciérnaga, entre otros. Piedradita también incursionó en la actuación, participó en El Río de las Tumbas, un filme de ficción que se estrenó el 21 de septiembre de 1965 bajo la dirección de Julio Luzard. Paz en su tumba. En la sección de entretenimiento les tenemos las imágenes que le prometimos. El escándalo de los canales regionales y los canales privados en el show de Laura. Veamos las imágenes. Como ya pudimos ver en toda la historia de la televisión colombiana, algo muy improvisado, algo que se dio por naturaleza y que hoy vemos las consecuencias. Por esto vamos a llamar a uno de sus primeros canales regionales. Vamos a recibir a Teleantioquia. ¿Qué le traigo esto? No. Bueno, cuénteme. ¿Qué le puedo decir de Teleantioquia? Además de que es el mejor canal regional en toda Colombia, porque fue el primero, el pionero de los canales regionales. Fue creado el 11 de agosto de 1985. Y cuénteme, ¿en qué se distingue? Se distingue porque precisamente como fue el pionero, fue al que más duro le tocó, no teníamos presupuesto y teníamos que contar y hacer una televisión de calidad, una televisión que educara y respetara la cultura colombiana. Pues vamos a ver qué dicen sus oponentes. Ay. ¡Que pase Caracol! Bueno, acá no hay amores, hipocresías. Hipócrita. ¿Qué pobre? Buen día. ¿En qué se distingue? Cuéntenos. En que nosotros somos como ellos, nos preocupamos por el entretenimiento de la familia. Pero apuestas de qué, a producir qué, a entregar qué. Eso no importa desde que se entretengan. Las novelas, los realities. Vamos a demostrar que sí importa. Que pase Telecafé. Usted se durmió. Mucho gusto, señorita Laura. Cuéntenos. Bueno, el canal se creó el 17 de octubre de 1992 en los municipios de Caldas, Risaralda y Armenia. ¿Qué lo hace a usted diferente de Caracol? Vale, cuidado que... Es pobre. Si no me ya se calman. Vale, cuidado que yo no necesité contratistas. Yo solito, óigalo bien, yo solito hice mi programación. Entonces, ahí tiene. Eso nos representa a Telecafé. Pero es que no son los únicos. ¡Que pase RCN! Para rematar,
para rematar. No. Hechos el uno para el otro. Totalmente. Bueno, Radio Cadena Nacional empieza a emitir en 1997. ¿Qué pasó? Bueno, va a hablar y va a dejar. Estoy hablando. Cuéntenos. Pues tenemos las mejores series, los mejores realities. ¿Qué tienen de educativo? Nuestros programas de franja infantil. ¿Qué es eso? Entretenimiento. Entretenimiento ¡Puro narco! pobre, y se los voy a demostrar. ¡Narco! ¡Que pase Teleisla! ¡Eche no juegue! ¡Que privado! Ya, Señorita Laura, calma, con calma. Ya. ¿Qué cree que viene aquí Por a hacer? favor, demostremos la esencia de los canales regionales. No, yo soy muy decente, pero estoy cansado de que estos vengan aquí a mandarnos y a decir que somos unos arrancados, señorita Laura. La cosa no son así, señorita. Cuénteme los defectos de estos canales. Ellos solamente ellos solamente se preocupan por lo de ellos. A ellos no les importa las regiones, lo que pasa dentro de nuestras regiones. Ellos solamente piensan en plata. ¡Puro narco! Nada más. No ¿Qué es lo que piensan en hacen sociedad. ustedes por sacar adelante la imagen de las regiones? Porque ustedes como canales privados tienen la imagen de todo un país. Nuestras novelas, Laura, ¿no te das cuenta? que Pero las novelas se ustedes están evidencian? mostrando lo peor. Tenemos la mejor. ¡Que pase Telecaribe! Buenas tardes, queridos televidentes. Cuéntenos. Yo hoy vengo acá a apaciguar las cosas porque es que esto así con violencia no se puede. No, que. Uy, hippie. Ay, no, pues tan decente. Telecaribe es un canal regional que data desde el año 1984 por causa de un foro que se hizo en la ciudad de Barranquilla, pero más exactamente fue 2 años después que se dio su inauguración. Pero usted sí está perdiendo puntos en algo, señora. Cuéntenos por qué, siendo canal de Valledupar, no transmiten la muerte de Diomedes Díaz y sí prefieren una feria de Cali. Ay, no, señorita, aprovecho acá que estamos en vivo. No, señorita, déjeme hablar. Aprovecho que estamos acá en vivo y en directo porque yo sí les voy a dar la explicación. Nosotros sí emitimos las 24 horas en todo el país. A tan solo 7 años llegamos al 97. ¿Qué pasó? Vamos a llamar a unos de sus oponentes, a unos de los que ustedes han opacado. ¡Que pase Canal Capital! Sin violencia, sin violencia. ¿Qué pasó? No, pues tan decente. Cuéntenos su historia. Pues vea, nosotros nacimos en 1998 como un proyecto del gobierno de Bogotá junto a las empresas públicas. Después eso lo vendieron a la ETV y nosotros nos volvimos un canal de noticiero público en el cual transmitimos las necesidades del pueblo. Nosotros también. ¿Qué? ¿Puro narco? Puro narco, puro narco. Voy a llamar a Petro, voy a llamar a Petro. Falta algo para sellar. ¡Que pase Canal 13! Ahora quieren salir a la niña. Ah, y sí, ¿no? ¿Qué pasó? Primero que todo, mi canal es canal para jóvenes. Bueno, De nosotros también. ay, por Dios, Pero corrompiendo a los jóvenes, corrompiendo a los jóvenes. Bueno, mi canal es Rosario Tijeras Por favor, te enseña. dejamos de hablar. Canal 13 va a hablar. O lo saco. Mi canal nació en Ay, nos la 1995, antes llamado TV Andina. Mire, es que los canales regionales tienen como su principal objetivo rescatar la cultura de todas sus regiones. ¿Ustedes qué le van a educar a la gente? ¿Qué cultura le van a enseñar a la gente? Nosotros damos a conocer a la gente o reality de protagonista Pero, no les gusta. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes los de Canal 13 para seguir después de que perdieron su patrocinador? Claro, perdimos a Telecom por la culpa de ellos que se aprovecharon que nuestros administradores estaban en pelea. Entonces sacamos unas como nadie quería patrocinar con nosotros, Porque nos son pobres. tocó. ¡Ay!